ejerciendo en el cargo de directora de calidad del laboratorio La Farbe. Y en este momento, pues, vamos a tener una hora en donde rápidamente les voy a comentar cuáles son esas recomendaciones para la correcta manipulación de los alimentos. Entonces, como vemos acá en esta diapositiva, todo llega a nuestro organismo de una u otra forma y básicamente tenemos que tener claro que todo esto que llega a nuestro organismo debe ser de una calidad, debe ser seguro y debe ser inocuo, ¿no? Entonces, estos tres conceptos, seguridad, inocuidad y calidad, pueden parecer iguales, son similares, pero tienen un significado diferente. Seguridad, que ese producto no me va a causar daño. Inocuidad, que no tiene ningún microorganismo patógeno que me pueda causar enfermedad. Y calidad, pues que presente todas las características que como consumidor de un producto buscamos en él. Precio, presentación, de fácil adquisición, etcétera, etcétera. Entonces resulta que al manipular alimentos, todos somos manipuladores de alimentos. De pronto cuando escuchamos el término manipulación de alimentos, curso de manipulación de alimentos, pensamos en esas personas o en esos operarios que trabajan en la industria de alimentos. Resulta que todos somos manipuladores de alimentos porque todos hacemos eso en nuestra casa. De ahí muchas veces es el foco de donde se generan muchas de las enfermedades, porque a veces tenemos un desconocimiento muy básico que nos ayudaría a evitar o mitigar este tipo de enfermedades que se transmiten por la mala manipulación de los alimentos. Entonces, básicamente, cuando manipulamos alimentos, nuestra prioridad es proporcionar productos seguros con reconocimiento de la responsabilidad. Entonces, a veces pensamos que porque estamos manipulando nuestros alimentos en nuestra casa, todo lo de nuestra casa está limpio y de pronto se nos olvida que tenemos un micromundo y de ese micromundo sí que aprendimos en este último año con todo el tema de COVID-19, que están esos microorganismos que nos pueden causar alguna enfermedad, un daño y que pues definitivamente no los podemos ver a simple vista. Resulta que en el país, pues, tenemos un tema de globalización. Tenemos importación de productos, unos productos se importan, otros se exportan por temas de economía, de desarrollo de país, pero en esas importaciones y exportaciones, ¿qué pasa? Que también estamos importando a nuestro país varios de estos microorganismos que nos producen enfermedad y eso lo pudimos confirmar con esta pandemia, ¿cierto? Con el COVID-19. Entonces, Colombia no tenía ciertos microorganismos que ahora tenemos y que causan enfermedad por productos importados. A veces cuando vamos a exportar, las entidades sanitarias de otros países nos exigen bastante documentación. Estudios de seguridad, fichas técnicas, hojas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero de pronto cuando vamos a importar productos a Colombia, la legislación no es tan estricta como en otros países y ahí es donde por lo menos pudimos llegaron microorganismos patógenos que nos causan hoy en día enfermedades transmitidas por alimentos, productos que venían de quesos, de lácteos, de productos procesados, de enlatados. Y el problema es que aún en Colombia el diagnóstico de estos microorganismos en los laboratorios de control de calidad, en los laboratorios de microbiología, pues son análisis costosos que básicamente no tenemos la seguridad de que todas las empresas lo puedan hacer. Empresas grandes como las que pronto conocemos, Alpina, Krebs y Waffles, Suizo, el Grupo Éxito, son empresas que tienen esos laboratorios, pero las empresas pequeñas, pues de pronto no lo pueden hacer diariamente, lote a lote, tienen que subcontratarlo y
la entidad regulatoria no les exige pues una frecuencia tan alta de control como pues el caso de los medicamentos. Entonces, por eso debemos partir de que toda la manipulación de alimentos debe hacerse de una forma responsable para evitar que podamos llegar a este tipo de enfermedades. Resulta que hablamos de seguridad alimentaria, porque básicamente, ¿qué pasa? Que según la FAO, ¿cierto? Que es la federación que se encarga de todo el tema de la seguridad de los alimentos, de que se fabriquen de una forma segura, evitando este tipo de enfermedades, define como una situación en la que todas las personas tienen en todo momento acceso a alimentos seguros y nutritivos para mantener una vida sana y activa. Entonces ahí hablamos de seguridad alimentaria nacional, seguridad alimentaria familiar y seguridad alimentaria individual. Aquí tocamos un tema que es muy importante, que es alimentos seguros y nutritivos. Resulta que hay procesos dentro de la industria de alimentos que pueden asegurarnos que los productos no tengan microorganismos, ¿sí? Pero de pronto tenemos que usar procesos industriales como la temperatura, altas temperaturas y otros procesos que sí me van a asegurar que el producto no tenga esos microorganismos, pero me van a acabar con esta parte nutricional del alimento. Entonces, entre seguro y nutritivo debe haber un equilibrio. ¿Me escuchan? Debe haber un equilibrio entre seguro y nutritivo. Entonces, básicamente, partimos de que hay una legislación mundial de seguridad alimentaria. Resulta que, como les mencionaba, nosotros nos vemos enfrentados a un micromundo, que es el mundo de los microorganismos, ¿cierto? Afuera está, o sea, en nuestro entorno está lleno de microorganismos, en el agua, en la tierra, unos benéficos y otros que nos causan daño, que nos causan enfermedad. En nuestro mismo cuerpo tenemos este tipo de microorganismos. Acá les quise colocar un ejemplo. Si nosotros tuviéramos en nuestros ojos unos lentes microscópicos, ¿qué veríamos? Pues veríamos acá todo esto. Esto sería lo que podríamos estar viendo porque esto es lo que vemos en un microscopio. Nosotros en nuestro sistema respiratorio superior tenemos este microorganismo que se llama Staphylococcus aureus, que en determinado momento se puede volver patógeno, es decir, causar enfermedad. Por eso los manipuladores de alimentos deben usar siempre tapabocas. Y ahora sí que aprendimos a usar el tapabocas, porque sabemos que nuestra boca es una fuente de diseminación microbiana. Si un operario o una persona que está preparando un alimento tiene este Staphylococcus aureus, lo puede pasar a las manos si se toca la cara, la nariz, y puede con esas manos no higienizadas contaminar el producto, y esta bacteria causa una intoxicación porque produce una toxina. El Staphylococcus epidermidis es un microorganismo de la flora normal de nuestra piel, pero si no tenemos buenos hábitos de limpieza, buenos hábitos, en determinado momento nos puede llegar a empezar pues a causar una enfermedad. El Streptococcus pneumoniae es un microorganismo que nos puede atacar nuestros pulmones por tener resfriados mal cuidados, y pues por el sistema respiratorio superior puede llegar a los alimentos si esta persona está manipulando un alimento. La Escherichia coli es una bacteria que un producto que tenga presencia de este microorganismo nos indica que tuvo contacto con materia fecal, humana o animal, porque coloniza nuestro intestino. ¿Qué pasa con esta bacteria? Esta bacteria tiene varios serotipos que causan intoxicaciones e infecciones. Entonces, frente a este micromundo nos enfrentamos todos los días cuando manipulamos alimentos. Entonces, estos tenemos que evitar a que todo este micromundo llegue a nuestros alimentos. Entonces, ¿cómo contaminan los empleados los alimentos? O como les digo, nosotros mismos en nuestra propia casa,
por una mala manipulación, porque haya una persona enferma, portadora sana. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos está pasando con COVID, con el COVID, que puede haber una persona positiva, pero no desarrollando los síntomas, una persona asintomática, pero sí está transmitiendo la enfermedad, y por malas prácticas de higiene personal. Este tema parece demasiado básico, ¿sí? Pero cuando no hay buenas prácticas higiénicas a la hora de manipular alimentos, es donde damos todo el aval para que estos microorganismos lleguen a nuestros productos. Entonces acá yo les coloco una persona, ¿cierto? Que es como un chef, una persona que va llevando un plato a la mesa y resulta que aquí va hablando y pues acá, si esa persona está siendo enferma portadora sana, pues acá está hablando y le cae al alimento. ¿Mm? La persona que consume este alimento, pues sencillamente va a adquirir la enfermedad que esta persona tiene, y esto nos lo llevan explicando este último año con el virus del COVID, ¿cierto? Aquí les presento dos diapositivas donde les muestro qué sitio elegiría usted para almorzar. Muchas veces pues vamos a los restaurantes o a sitios de comida, pero como no sabemos el tema que hay detrás de la correcta preparación de un alimento, no nos detenemos a pensar cómo estará la cocina de ese sitio donde yo voy a almorzar. Entonces acá podemos ver que este manipulador de alimentos está con su gorro, ¿sí? Acá de pronto le faltó el tapabocas. Ya ahorita con tema de COVID el tapabocas llegó para quedarse. Vemos la dotación. Entonces, un manipulador de alimentos debe tener una dotación blanca preferiblemente para poder garantizar que realmente hay una frecuencia de lavado. Debe ser pues cubierto, debe tener pues su gorro para evitar que los cabellos puedan caer, un tapabocas, calzado apropiado, y pues toda debe estar ordenado y limpio. Acá, ¿qué vemos? Acá vemos la caneca de la basura completamente sin tapa. Aquí la persona está, pues miren, ni siquiera tiene camisa. No es el cabello pues ahí propenso a que salga lo que está preparando, todo está desordenado. Cuando vamos a preparar alimentos siempre es clave saber que hay materiales porosos que hacen que estos microorganismos se queden ahí y nos contaminen los alimentos. ¿Cuáles son esos materiales porosos? La madera. Entonces, cuando hablamos de equipos, pues la idea es que sea acero inoxidable, que sean utensilios que se puedan lavar y desinfectar con cierta frecuencia para poder garantizar la inocuidad de lo que estamos preparando. Resulta que hay unas enfermedades transmitidas por alimentos que son las ETAs. Entonces, de pronto ustedes pueden escucharle este término a la Secretaría de Salud, al INVIMA. Estas ETAs son las que se ven implicadas cuando hay esos brotes que de pronto han escuchado en noticias que en tal colegio hubo un brote por un arroz con pollo con salmonela, ¿cierto? Eso es una ETA. ¿Por qué? Pues porque se prepara un alimento con mala manipulación y ese microorganismo, esa salmonela, que es su nombre, llegó a ese producto, a ese arroz con pollo, y le causó una ETA, una intoxicación a cierta población. Las ETAs son enfermedades transmitidas por alimentos que se originan por la ingestión de alimentos infectados con agentes contaminantes en cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Los agentes contaminantes pueden ser los microorganismos, ¿sí? De origen biológico. Ahorita vamos a ver que estos agentes contaminantes pueden ser de origen biológico, de origen químico y de origen físico. En cantidades suficientes. Resulta que nosotros tenemos un sistema inmunológico que nos ayuda a combatir esos microorganismos que llegan a nuestro cuerpo. Por eso siempre cuando se da una enfermedad de este tipo, pues se dice la dosis mínima infecciosa es 0.1 microgramo de la toxina o 10 a la 2 microorganismos por gramo, ¿sí?
Entonces, porque si no, pues nuestro sistema inmunológico, si se da menos de la dosis mínima infecciosa, nuestro sistema inmunológico tiene cómo defenderse ante esa enfermedad. Entonces, yo creo que a ustedes les ha pasado que quizás de pronto fueron a almorzar a un restaurante con la familia y de pronto una persona o dos personas resultaron con vómito, diarrea, con una intoxicación alimentaria y las otras dos no. Muy seguramente se debe a la dosis mínima infecciosa que había en el Es mucho lo que... alimento, en el producto que consumieron, o también a la eficacia del sistema inmunológico de la persona. ¿Mm? ¿Qué factores han aumentado las zetas? Entonces, básicamente, el manejo de los alimentos debe ser bastante cuidadoso. Fallas en la cadena de frío de los alimentos potencialmente peligrosos. Entonces, acá les coloco un ejemplo. Vamos a hacer mercado, ¿cierto? Fuimos, compramos el pollo, la carne, el pescado, los quesos, el jamón. Resulta que son productos que necesitan una cadena de frío. ¿M? Los subimos al carro, al baúl, y nos fuimos y paseamos todo el día y llegamos en la noche a colocarlos en la nevera. ¿M? ¿Qué pasó ahí? Resulta que ese día que los paseamos en el carro se perdió la cadena de frío. Recuerden, los alimentos no son productos estériles como lo son los medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto cabe la posibilidad que alguno de esos microorganismos haya quedado latente ahí quietico y cuando se rompió la cadena de frío, él se pudo recuperar con esa temperatura calientica del carro, que lo que hicimos fue incubarlo como si lo tuviéramos en un laboratorio y se pudo, y esos productos pues después me van a hacer daño y se vuelven peligrosos. Los consumo y muy seguramente voy a tener una ETA. Conservación de los alimentos tibios o a temperatura ambiente. Entonces acá les coloco otro ejemplo. La mamá se levanta 4 de la mañana, 5 de la mañana, prepara su alimento para llevar al trabajo y le deja el restante a sus niños sobre la cocina. La cocina, la estufa, cuando pues estuvo por cierto tiempo en calentamiento, ahí queda una temperatura. Si de pronto la señora, volvamos al arroz con pollo, hizo un arroz con pollo y había una contaminación en el pollo, ¿sí? Ella lo dejó ahí y el calor, decimos, el calor mata todo. ¿Mm? Resulta que, ¿qué pasó? Ahí quedó el alimento tibio toda la mañana. La señora sí se lo llevó en su coquita y en su trabajo lo pasó por microondas. Las ondas del microondas, valga la redundancia, matan estos microorganismos. Pero los niños que llegaron a mediodía muy seguramente no lo pasaron a microondas, sino que lo dejaron ahí, se lo comieron frío o medio lo calentaron y ahí estaba latente una salmonela o un estafilococcus aureus, almorzaron y ellos sí se intoxicaron. Entonces, este es un mal manejo de las temperaturas. Preparación del alimento varias horas o días antes de su uso con inadecuado almacenamiento hasta el consumo. Entonces, debemos tener presente que los microorganismos, nosotros los podemos controlar con la temperatura. Entonces, ¿cuál es esa temperatura a controlar? Una correcta cadena de frío. Entonces, cuando los llevamos a cocción, que es una temperatura que no mata los nutrientes, que no acaba los nutrientes, pero sí acaba los microorganismos, tenemos que hacerle un choque rápido y llevarlo a frío. ¿Mm? Entonces, ay, sí, la nevera se daña, hay mitos, pero realmente es la seguridad alimentaria. Fallas en el proceso de cocción o calentamiento de los alimentos, lo que les expliqué acá. Y proceso de cocción es cuando no dejamos completamente cocer los alimentos. Hay microorganismos que están en las carnes, que son parásitos, que son larvas. De pronto ustedes las han escuchado como la Trichinella spiralis, que es una larva que se da en la carne de cerdo, las tenias que se dan en la carne de vaca, y por falta de cocción, porque pues las carnes tienen glóbulos de grasas, lo protegen esas larvas, cuando llegan a nuestro organismo se liberan al interior de nuestro estómago
y empiezan a causar estragos, ¿no? ¿Cuáles estragos? La triquina y las espirales del cerdo puede llegar a nuestro cerebro, empezar a comérselo, pérdida de memoria, dolores fuertes de cabeza y cuando no se detecta a tiempo para hacer un tratamiento o una cirugía, puede causar la muerte. Lo mismo pasa con Escherichia coli, ¿sí? Con varios microorganismos que pueden llegar a causar diarreas profusas y líquidas, causando deshidratación en las personas y llevando a la muerte. Manipuladores con escasas prácticas de higiene personal, ya lo vimos por qué. Si no se lavan las manos, si no tienen un tapabocas, si no tienen recogido el cabello, todo eso son fuentes de microorganismos hacia el alimento que estamos manipulando. Uso de materias primas contaminadas para preparar un alimento que generalmente es servido. Entonces, esto es súper clave. Entonces decimos, el calor mata todo. No, el calor no mata todo, porque esos microorganismos, si están en grandes cantidades, ellos se camuflan, mueren los de afuera y quedan vivos los de adentro, para que cuando haya una recuperación de la temperatura del alimento, ellos se recuperan y ahí es cuando la persona al consumir el alimento tiene la enfermedad. Fallas en la limpieza de utensilios y equipos de cocina, lo que hablábamos debe ser en materiales higiénicos que se puedan lavar y desinfectar con cierta frecuencia, alimentos obtenidos de fuentes no confiables, entonces ahora podemos tener muchas fuentes de alimentos callejeros donde no sabemos cuál es la correcta manipulación de estos. Prácticas inadecuadas de almacenamiento y utilización de agua no potable. Esto es muy importante porque cuando no utilizamos agua potable, pues sencillamente son aguas negras y en esas aguas negras van todos los desechos fecales donde están esos microorganismos que nos causan enfermedad. ¿Cuáles son los costos de una enfermedad transmitida por alimentos en un establecimiento? En nuestra familia, pues la salud de los seres que más queremos, ¿cierto? Y en un establecimiento, pues las pérdidas de clientes y ventas porque el cliente, el mayor mercadeo es el voz a voz, ¿cierto? Entonces el cliente no, yo no vuelvo a comprar el producto X tal porque resulta que la última vez que lo consumí me dio diarrea, vómito y casi me muero. Y el voz a voz va pues haciendo que se pierdan las ventas, ¿cierto? Pérdida de prestigio y reputación, por lo que hablamos, el voz a voz, demandas legales por perjuicios, estos microorganismos pueden llegar a causar la muerte de personas, donde realmente podemos tener una demanda grande, baja moral entre los empleados, porque cuando llega una queja de una intoxicación, pues hay que empezar a buscar qué fue lo que pasó, quién se equivocó, quién hizo mal en algo en algún punto del proceso, entrenar nuevos empleados y pues el escarmiento público, ¿cierto? Resulta que nosotros tenemos una población de alto riesgo para este tipo de enfermedades. Entonces decimos, sí, de alto riesgo quizás somos todos, pero ahorita con el tema del virus del COVID entendimos que hay personas que decimos, es que hay unas personas que tienen comorbilidades. Resulta que esas personas son las que tienen alguna enfermedad de base que hace que su sistema inmunológico no pueda estar al 100% y por eso cuando consumamos un alimento no podamos defendernos completamente para que no nos dé la enfermedad. Entonces, esa es la población de riesgo que hablamos acá. ¿Cuáles? Las mujeres embarazadas, los niños, los adultos mayores, personas que toman medicamentos y los enfermos. Entonces, si nosotros le causamos por la mala manipulación de un alimento un tipo de esta enfermedad a este tipo de población, perfectamente nos pueden demandar y pues es algo bastante delicado porque podemos llegar a causar la muerte de una persona. Hay ciertos productos que son potencialmente peligrosos. ¿Cuáles son? Entonces acá podemos ver el pescado, el pollo. Resulta que los microorganismos, ellos buscan donde tienen suficientes nutrientes para poder pues alimentarse y crecer. Por eso les digo, ellos se ayudan entre ellos buscan comer lo que les gusta y son un micromundo que no lo vemos y pues nos pueden estar atacando.
pues se manejan, se desinfecta con aerosol, pero de pronto en nuestras casas nos toca volvernos más meticulosos con el tema del manejo de la limpieza y la desinfección de las superficies y eso. Tenemos los peligros químicos. Resulta que por norma, pues nosotros no podemos, una empresa que fabrique alimentos de consumo no puede estar ubicada cerca donde haya un riesgo de una contaminación química. Entonces, ¿cómo pueden llegar los residuos de pesticidas a nuestros productos? Entonces, por lo menos en las frutas y hortalizas, cuando se tratan con fumigos químicos, quedan residuos y estos pesticidas son precursores de cáncer. Contaminantes ambientales, entonces, por ejemplo, si estoy ubicado de pronto cerca a una empresa que produce aerosoles y todos esos aerosoles llegan a los alimentos que estoy fabricando, también herbicidas, antibióticos. Entonces, los animales que se sacrifican para el consumo humano no deben tener cierta cuarentena para poder ser sacrificados cuando les han aplicado antibióticos. Si esto llega a nuestro cuerpo, pues por eso las empresas grandes tienen unas pruebas rápidas donde llega la carne y ellos verifican que no haya residuos de antibióticos, porque esto afecta a la salud. Contaminantes tóxicos inorgánicos, que son pues compuestos químicos que se utilizan para desinfección, para que puedan llegar a nuestros productos. Promotores de crecimiento, ¿sí? Que son también productos químicos, aditivos alimentarios tóxicos y desinfectantes. Entonces, ninguno de estos puede llegar a ser un contaminante en un alimento. Y los peligros físicos, entonces acá se los muestro. Los peligros físicos pueden ser trozos metálicos, elementos plásticos, alambres, caucho, madera. Aquí les pongo esta hamburguesa con un cosito acá. ¿Qué pasa? Cuando estamos manipulando alimentos, nosotros debemos tener cierto cuidado. En una planta de alimentos, el operario no puede tener ni arete, ni piercing, ni anillo, porque ese topito puede terminar en el alimento, la persona lo consume y pues se puede morir. Por eso también los equipos que utilizamos, los utensilios, no pueden tener que el tornillo del tornillo, porque todos estos riesgos físicos pueden llegar a nuestro producto, a nuestro alimento. En la casa pasa exactamente lo mismo, entonces debo tener cuidado cuando esté manipulando el alimento que ninguna de estas peligros físicos pueda llegar a quedar ahí. Alambres, de pronto de una esponja de lavar la loza, etc. ¿Cómo llegan a ser peligrosos nuestros productos? Entonces, por proveedores no certificados. Nosotros, lo que les decía, eso de que el calor mata todo y que la limpieza y la desinfección también, no, nosotros tenemos que partir de una buena materia prima para poder fabricar un alimento y lo mismo en nuestra casa. Yo creo que nosotros no vamos a ir a comprar una papaya llena de hongo para ir a hacer un jugo, siempre queremos comprar lo mejor, ¿cierto? No despachar apropiadamente los productos, aquí me refiero a todo el tema de temperaturas. Mantener productos a temperaturas inadecuadas después de que ya han sido procesados. Acá en el despacho de los productos también es importante tener en cuenta que donde vayamos a comprar los alimentos tenemos que revisar toda esa parte de contaminación química, que realmente estos productos que son de consumo no vayan a estar con, no sé, de pronto una garrafa de gasolina, una garrafa de hipoclorito y que de pronto allí haya ocurrido una contaminación cruzada. Equipos y utensilios sucios, falta de higiene personal, adición de cantidades excesivas de ingredientes que podrían ser tóxicos. Entonces acá les coloco un ejemplo en la parte de alimentos. Ustedes se pueden dar cuenta que en los embutidos, en las carnes frías, en un tiempo eran casi rojas, ¿no? Resulta que eso se reguló porque les adicionaban una sal de nitrito, unos nitritos, para poderles pues conservar, dar sabor y darle un color como más llamativo que fuera de carne. Esto ya es controlado porque la cantidad excesiva de esos nitritos
son precursores de cáncer. Entonces, esto también es clave. La contaminación cruzada con ingredientes crudos de origen animal. De la contaminación cruzada, se las voy a explicar acá ahorita, que es donde básicamente, ¿qué pasa? Que nosotros mezclamos lo crudo con lo cocido. Lo crudo tiene microorganismos y ¿qué pasa? Contamino lo que ya está preparado con microorganismos de origen, pues, patógeno. ¿Cómo llegan a ser peligrosos nuestros productos? Entonces, pues puede haber una contaminación primaria o de origen que ocurre en el proceso mismo de la producción primaria de los alimentos. Entonces, lo que hablamos, de pronto la materia prima, ¿sí? Las carnes en el momento del sacrificio puede haber una contaminación cruzada donde están desviscerando los animales, donde en esas vísceras está la Escherichia coli, que es propia del intestino, y si no hay una correcta manipulación, sea una contaminación cruzada, y ahí es donde el pollo, la carne, nos llega con esos microorganismos que son patógenos, y si nosotros no tenemos buenos procesos de cocción, pues nos pueden causar esta enfermedad. Contaminación directa. De los contaminantes llegan al alimento por medio de la persona que los manipula, por lo que estamos hoy acá. Una persona enferma, pero que no tiene síntomas, o una persona que tiene una enfermedad y está pasando al manipular esta enfermedad, pues, a los alimentos. ¿Cuáles son esas enfermedades? Por ejemplo, resfriados comunes, la hepatitis. Cuando la persona tiene amigdalitis, eso también es producido por una bacteria. Y todo esto entonces nos puede llegar a darse como la contaminación directa. La contaminación cruzada, entonces, es aquella que se entiende como el paso de un peligro presente en un alimento a otro que se encontraba inocuo, lo que les digo. Entonces, la tabla de cortar. Entonces, ahí pico toda la carne que va a cocción y resulta que esa carne traía por ahí alguna salmonela, no la lavé, no la desinfecté y sobre esa misma tabla piqué lo de la ensalada o lo de hacer un salpicón y como eso no va para cocción, ahí van los microorganismos patógenos y ahí causa la enfermedad. Acá está. Entonces tenemos acá los 3 tipos de contaminación que les acabo de mencionar. El de origen primario, porque como les digo, al momento del sacrificio, en el desviscerado de estos animales, puede haber una contaminación cruzada si no se hace de la forma correcta. Cuando manipulamos los alimentos, entonces les hablaba de los sándwiches, de las hamburguesas, tiene manipulación, están las manitas de ese manipulador directamente con el alimento y si este manipulador tiene esos microorganismos que les he contado, pues sencillamente se pasa al alimento. Y la tabla cuando mezclo los utensilios con lo crudo y lo que no va a llevarse a cocción. La falta de higiene personal. Entonces, manipular alimentos cuando se presentan síntomas de enfermedad. Entonces, esto en una empresa lo podemos manejar. ¿Cómo lo manejamos? Pues se le dice al operario cuando usted tenga diarrea, gripa, dolor de garganta, pues sencillamente nos debe avisar porque usted no puede entrar a la zona de fabricación. ¿Por qué? Pues porque puede contaminar lo que se está elaborando. Cuando el manipulador de alimentos no tiene la conciencia de que él no puede toser, ni estornudar, ni hablar sobre los alimentos, ahí los puede contaminar. Cuando se está tocando, rascándose granos, llagas cortadas y luego manipula los alimentos. Las 3 claves para servir alimentos seguros son el control de tiempo y temperatura, porque este control de tiempo y temperatura me elimina esos microorganismos que el alimento o el producto puede traer por su naturaleza, por lo que les he venido explicando. Esto debe ser un equilibrio, que elimine los microorganismos, pero que no vaya a eliminar los nutrientes de los alimentos. Debo prevenir la contaminación cruzada, lo que acabamos de ver. Y debo tener buenos hábitos de higiene personal. Entonces, en esta charla yo siempre les digo que a veces esta parte parece muy básica, pero lo básico es que si soy un manipulador de alimentos, todos los días me debo bañar. Mi cabello debe estar limpio porque el cabello y la boca es lo más contaminado.
Me debo cepillar los dientes constantemente, debo tener las uñas cortas porque en las uñas largas se meten esos microorganismos que les mostré en un inicio. ¿Mm? No debo tener barba, bigote, porque todo eso puede caer al alimento que estoy preparando. Y pues básicamente esto es clave para poder manipular un alimento. En el mundo existen unos sistemas de seguridad alimentaria que mencionamos en un inicio. Estos sistemas son sistemas de calidad que ayudan a prevenir y controlar los peligros posibles, ¿sí? Entonces, los más conocidos, ¿cuáles son? Que de pronto ustedes los han escuchado. El sistema de buenas prácticas de manufactura, donde tenemos todas las pautas para poder garantizar dentro de toda la cadena de fabricación de un alimento, donde todas las operaciones se hacen de una forma controlada, con calidad, desde que se recibe la materia prima hasta cuando se entrega el producto terminado. ¿Mm? Aquí, ¿qué contemplamos? Contemplamos infraestructura, personal, equipos, control de calidad, aseguramiento de calidad, documentación. Entonces, es un sistema bastante robusto que nos ayuda a tener un sistema de seguridad alimentaria. Buenas prácticas de almacenamiento. Entonces, esto es un sistema que garantiza que después de que yo fabriqué acá un producto, un alimento, le voy a garantizar esa cadena de frío si necesita esa cadena de frío, el ambiente seco, controlado, temperatura, humedad, etcétera, etcétera. Y existe una certificación ISO que me ayuda a organizar todo lo que son los procesos para poder enlazarlo con unas buenas prácticas de manufactura. Y el sistema HACCP, que es muy específico para alimentos, donde me ayuda a identificar en qué etapa de fabricación del alimento debo considerarlo como un punto crítico a controlar. Es decir, que después de esa etapa yo no voy a tener forma de eliminar microorganismos. Entonces, por ejemplo, lo que les acabo de explicar en la tabla de picar. Un punto crítico es cuando voy a hacer la ensalada. ¿Por qué? Porque esa ensalada va directamente a consumirse sin ningún tratamiento térmico. Entonces, si le adicioné la E. coli de la carne, pues le voy a dar a mi familia la ensalada con la E. coli, con la salmonela, para que tengan una enfermedad transmitida por alimentos. En la industria, un ejemplo de HACCP, la pasteurización. La pasteurización, entonces, después de que se pasteuriza, lleva un choque térmico al frío inmediatamente para garantizar que si quedó algún microorganismo durante la pasteurización, con ese choque térmico, cuando del caliente al frío, los microorganismos se mueren. Entonces, se me vuelve un punto crítico a controlar ese enfriamiento, porque después de eso no va a haber ninguna etapa que me pueda eliminar esos microorganismos que tengo. Entonces, este sistema HACCP es muy conocido en alimentos. Aquí en Colombia grandes empresas lo tienen y va directamente al control microbiológico que se da en todo el procesamiento de alimentos. Entonces, ¿qué ha hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Que esa también pues la hemos escuchado mencionar durante todo este año, ¿no? Ellos se encargan de lo que es la prevención. Entonces, ha desarrollado 5 claves de la inocuidad de los alimentos, cuya implementación constituye algo muy fácil para evitar estas enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, ¿cuáles son esas 5 claves? Son, mire, súper fáciles. Conservar la higiene, separar alimentos crudos de cocidos, cocinar completamente los alimentos, mantener los alimentos a temperaturas seguras, usar agua potable y materias primas seguras. Entonces, si se dan cuenta, esto lo podemos hacer desde nuestra casa. Correcta manipulación de alimentos. Aquí les traigo un caso para que miremos lo que ocurrió en un restaurante. Entonces, Andrés es gerente de un restaurante y ha trabajado durante 9 meses en el de Charter Café.
En las primeras 2 semanas se agregaron 10 nuevos empleados al equipo de 25 trabajadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué servimos en un café? Pues café, pan, pronto sándwich de pollo. En el programa de entrenamiento de gerentes, Andrés se enteró de que el entrenamiento sobre la seguridad de los alimentos era importante para el éxito del restaurante. Teniendo esto en mente, se aseguró de que todos los empleados asistieran a una sesión de entrenamiento sobre seguridad de los alimentos de 4 horas que él mismo presentó. Andrés hizo su mejor esfuerzo para comunicar a sus empleados los conocimientos que él había adquirido en su entrenamiento. Hasta les pidió que contestaran un examen que él les había creado. Después de 5 meses en el empleo, Andrés tuvo que responder una queja ocasionada por una enfermedad transmitida por alimento y además no pasó una inspección de la Secretaría de Salud. Estaba confundido y no sabía en qué había fallado porque todos sus empleados habían recibido el entrenamiento en seguridad alimentaria. ¿Qué pasa acá? Ustedes saben que a estos establecimientos de alimentos llega la Secretaría de Salud cualquier día, ¿cierto? ¿Qué chequea la Secretaría de Salud? Lo que les acabo de mencionar. Que tengan utensilios de fácil limpieza, que tengan un flujo de la operación donde no haya una contaminación cruzada, que el manipulador de alimentos cumpla con una dotación que le contribuya a la higiene personal, es decir, la cofia, el tapabocas, su dotación blanca, que se lleven registros de temperatura del almacenamiento de las materias primas, que las materias primas y los productos no estén vencidos, que tengan en un área aparte todo lo que son los productos de limpieza y desinfección para que no haya una contaminación cruzada, que los empleados no vayan a tener, los manipuladores de alimentos no vayan a tener que el piercing, que los aretes, que coman y fumen dentro del sitio donde están manipulando los alimentos, y que estos trabajadores o estos manipuladores de alimentos tengan un curso con un carnet de manipulación de alimentos que los certifique que saben manipular un alimento, que tengan unos exámenes médicos que demuestren que no tienen esos microorganismos que les acabo de mostrar. A los manipuladores de alimentos se les debe hacer unos análisis de frotis de garganta, de coprológico, para saber que no estén siendo enfermos portadores sanos, que se les hace un raspado de uñas para garantizar que no tengan hongos o levaduras en las uñas y que con la manipulación los puedan pasar a lo que están fabricando, y unos registros de capacitación y educación, ¿sí? Entonces acá vimos que pues Andrés se preparó muy bien, que entrenó sus empleados, pero que a los 5 meses alguien que consumió un producto en este restaurante se le ocasionó una enfermedad transmitida por alimentos. La persona muy seguramente se fue y se quejó a la Secretaría de Salud porque eso es permitido y la Secretaría de Salud fue a hacerle una inspección. Entonces ahí de pronto alguien que me diga qué pudo pasar de acuerdo a todo lo que les he venido mencionando. Entonces, Marlene, ahí de pronto me ayudas con alguien que levante la mano y que quiera participar. A ver. No tenemos ningún participante con la mano levantada. Nadie quiere participar. Entonces, bueno, tranquilos. Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces, resulta que quizás Andrés, pues, no se aseguró que todos se capacitaran o de pronto a todos los capacitó, pero no les hizo una evaluación. ¿Realmente me entendieron? El segundo, no programó más capacitaciones, no investigó las debilidades en la capacitación que dio, porque a veces pensamos que el manipular alimentos es muy básico y es muy fácil y resulta que no. Por lo menos en los jardines infantiles se dan varias intoxicaciones e infecciones como las gastroenteritis, porque las cuidadoras de los bebés no se lavan las manos bien cuando van y les cambian el pañal a los niños y luego van y les preparan el tetero o la comida. Entonces, a veces uno piensa que esas capacitaciones son muy básicas y eso hace que la persona desde el desconocimiento
pueda causar una enfermedad. No realizó seguimiento a las necesidades de capacitación de los empleados y programarlas periódicamente, y pudo ser que no utilizara materias primas de calidad, ¿sí? Pudo ser que una materia prima estaba contaminada y eso fue lo que le causó la ETA a su cliente. Entonces acá vamos a ver los errores aquí que puede tener un manipulador de alimentos. Entonces acá tenemos varios errores. Entonces acá, por ejemplo, esta persona está acá picando cosas crudas y acá se están picando cosas que, o sea, acá carnes y aquí cosas como verduras. Y acá esta persona dice, ya voy a ayudar, no se lava las manos para venirse a esta actividad ni se cambia de peto, sino que en su peto se limpia las manos, muy seguramente si acá hay microorganismos, pues los dejó acá y en sus manos y se viene a ayudar acá y contamina acá. Esta persona está comiendo, yo no puedo comer cuando estoy preparando los alimentos, ¿sí? Porque esto me puede causar una contaminación cruzada. Esta persona, ¿qué hizo? Estornudó sobre la tabla donde estaba picando y acá que nos pudo botar toda la cantidad de estafilococos aureus que causan toxina y que nos pueden causar enfermedad. Esta persona tiene acá una curita con una herida, se la está tocando y luego viene y toca acá, contamina el alimento y acá dice, tiene absolutamente toda la barba acá, que esto también es un contaminante. Esta persona dice, no me siento bien. Entonces, lo que hablábamos, un manipulador de alimentos no puede estar enfermo porque muy seguramente puede tener una ETA y al manipular los alimentos la va a transmitir. Y acá esta chica, ¿qué tiene? Está fumando, está comiendo algo, tiene su cabellera suelta, entonces no pueden haber personas con su cabello suelto, tienen que tener cofia. Tiene aretes, tiene pulseras, tiene anillos, tiene reloj, que son contaminantes físicos. Entonces, todos estos son los errores que se cometen al manipular los alimentos y lo que hace que nuestros alimentos se vuelvan potencialmente peligrosos, no solo por su naturaleza, sino por la mala manipulación y muy seguramente el desconocimiento y la falta de capacitación de las personas que manipulan los alimentos. Muchas gracias. No sé, Marlene, si haya alguna pregunta. Pues acá en el chat no tenemos preguntas adicionales. Pues de ninguna persona. Lo que podemos es ir procediendo a colocar el video de cierre de la capacitación. Listo. Entonces, les voy a colocar un video que les resume todo lo que de pronto les mencioné en esta horita, para que de pronto les queden más claro algunos de los conceptos y puedan terminar de entender el tema. ¿Listo? Entonces, ya les comparto el video. Ya lo están viendo, ¿verdad? Marlene, ¿ya lo están viendo? Sí, ya tenemos la pantalla, lo que tienes es que darle clic para empezar. Bueno, listo. Nuestra casa de los alimentos que comemos. Viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas. Ok, doctora, ¿puede poner otra vez el video, por favor, y presentar nuevamente? ¿Eres vivos? Sí, Marlene, ¿me dices? Sí, ahora sí, lo que pasa es que hubo un problema allí, pero ya, ponga presente nuevamente y coloque el video, por favor. Es que debe haber alguien. En nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos, viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas.
Estos son microorganismos, seres vivos muy, muy pequeños. Hay 3 tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur, o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos, pero son muy peligrosos. Y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos. Pueden provocar enfermedades graves, como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy, muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente. No se Por ve suerte, el video. y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. No se ve el video. Solo Doctora basta Lady, No se reglas ve el sencillas. video. doctora Lady, Comportamientos. ¿Nadie está viendo el video? es que, No se ve. por favor, vuelva a compartir la pantalla y empiécelo de cero. No se ve. No se ve No se ve el video. No se mira. Estamos mirando el video desde el comienzo. Gracias. Espera. Sí se ve, pero a rato se corta. Vamos a hacer Se una está cosa. viendo. De pronto, Mari, Es de hermano de pronto, una no, compañera ahí de una persona nosotros, dice es que sí posible que se se ve una bien, ahorita pero toca también. ampliarla. Está ampliada, lo que pasa es Doctor que como es un Elsie, buenas video de tardes. YouTube, lo que Doctora podemos hacer Joana, es que Mari tiene Liliana, el buenas doctor persona, ¿no? Edison. ¿Cómo Entonces, están? Mucho les gusto. podemos mandar el link. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Hola, Y si Francisco, quiere buenas regalarme un tardes. momentico y ya lo compartimos por acá. Hola, Francisco. Listo. ¿Cómo estás? Sí. ¿Estabas en la reunión de investigación? Ah, ya. Sí. Muchas gracias por ayudarnos. Vamos a dar unos... Les acabo de colocar el